quedado pendiente de definir el concepto de conducta social, y en realidad lo vamos a definir en función de una enfermedad. Con conducta social, usted, o sea, en general nosotros no requerimos mayor definición en términos autoexplicativos, es decir, hablamos de deficiencias de la conducta social cuando las personas manifiestan cambios en su relación con el entorno humano. Y uno de los ejemplos clásicos de ello en términos de enfermedad es el de la demencia frontotemporal. Durante muchos años, estando muy de moda el nombre Alzheimer, se pensaba que incluso se confundía la mayoría de ellas con demencia de Alzheimer de algún tipo en especial, pero se terminó haciendo la diferencia con un tipo de demencia más bien parecida a la que yo les mencionaba en el caso clínico del comienzo, en que son las funciones frontales y de los lóbulos temporales, por lo tanto, y de nuevo siendo súper grosero y súper mitológico, memoria y planificación o adecuación de la conducta se ven comprometidos, ¿no? Y esta demencia frontotemporal se manifiesta fundamentalmente en adultos mayores que comienzan a interactuar de manera diferente con el entorno, pero no que sean más simpáticos, que sean más pesados, sino que, por ejemplo, se desinhiben. Es decir, a nadie le extrañaría que una persona vaya a va a sonar enfermo machista, así que no me fijo por lo que va a decir, pero nadie le extrañaría ver que un hombre de la mesa al frente le mira las piernas a la mesera en un restaurante. Pero sería enfermo de raro ver que cuando se da vuelta a la mesera, el hombre que está al frente le agarra el poto, ¿no es cierto? Estamos habituados a lo primero, no tan habituados, es discutible que sea bueno o malo, pero pasa todos los días lo primero, lo otro es más raro. Y eso tiene que ver también con la motivación y, por así decirlo, la regulación o el filtro de la conducta. Es decir, muy probablemente muchos hombres piensan o fantasean con hacer algo similar, pero necesitáis un hombre que sea desinhibido, que el control de su conducta sea perdido, sea desadecuado al entorno, para que le mande un agarrón a la persona que está sirviendo en la mesa. Entonces, esa es una de las primeras formas, y da la impresión de que fuera solo un viejo fresco, no solamente un viejo fresco, sino que es una de las primeras manifestaciones de la demencia frontotemporal, la desinhibición sexual. Entonces, este personaje no solamente como un evento aislado, como un evento criminal, toquetea a la mesera o a alguien en la micro o a alguien en el metro, sino que se vuelve una fuente de estimulación y autoestimulación sexual, e interpreta como códigos sexuales todas las cosas que están a su entorno. Entonces se hipersexualiza y trata de seducir a todas las personas que se le pasan. Hay personas que son así basalmente, estamos hablando de una condición en que se desintegra una función de control de la conducta. Por ejemplo, esto de la desinhibición es extrapolable a otras funciones. Por ejemplo, de nuevo recordando su examen de admisión, más que seguro que algunos de ustedes le hicieron una pregunta que les pareció desubicada, que no tenía nada que ver con lo que estaban presentando en el paper, y ustedes quisieron decirle que no te vaya a la mierda, darle vuelta a la mesa encima, pero no lo hicieron porque se afectaron. Quizás fantasearon y disfrutaron con la fantasía, pero no lo hicieron. Parte de la desinhibición en tanto desaparición de la regulación de la conducta social implica que se pierde el límite difuso
entre lo que podemos y lo que queremos hacer. ¿Vieron esa película Relatos Salvajes? Esa es una película muy donde te queda súper claro que hay una línea súper delgada entre la sacada de madre y lo que te aguantáis toda la vida, ¿no? Y en el fondo esa es la línea, el punto que pone una función cognitiva que es el control de o el filtro de la conducta. Simón iba a decir algo. Sí, dos preguntas. Esto, quizás lo dijiste, está relacionado con la edad, ¿cierto? Tiende a tener una mayor tasa en pacientes de cierta edad en adelante. Claro, o sea, es una enfermedad súper específica. La demencia frontotemporal es una enfermedad que tú la puedes comprobar incluso con anatomía patológica, es decir, vas a encontrar, se muere el abuelito, le hacen una biopsia del cerebro y vas a encontrar marcadores en sus neuronas súper específicos, cuerpos de PIC, que te dicen esto era una enfermedad específica, ¿no? No es que en la medida que uno se va poniendo más viejo vayan a aparecer estas cosas normalmente. Es una enfermedad probablemente tal. Y a diferencia del Alzheimer, que es tan frecuente que tú te preguntas si es una enfermedad o es el envejecimiento normal, que antes como no vivíamos tanto no nos pasaba, nos moríamos, nos comían un mamut, un tigre o lo que fuera, un oso, antes de que pudieras envejecer. Pero claro, no, la demencia frontotemporal es una enfermedad súper específica. Y disculpa, quedan dos preguntas. Sí. Y hablaste de la hipersexualidad y eso me suena como a bien masculino. ¿Esto se expresa también en las mujeres? También en mujeres, también en mujeres. Esto de la hipersexualidad es... Claro, o sea, él fue muy machista, falocéntrico de mi parte ponerlo como desde el punto de vista de que era un hombre. Pudo haber sido una mujer que le agarraba el poto al mesero también. Independiente del claro, sexo. Claro, no es necesariamente algo masculino. Ahora, lo que sí es más fácil que un hombre esté hipersexualizado, porque las mujeres tienen después del climaterio una caída en sus hormonas sexuales y en todo un tema como después se reinventa el gatillo cognitivo de la sexualidad, pues ya no está en el mismo plano hormonal que antes. No quiere decir que desaparece la libido, sino que por así decirlo, se replantea después. En cambio, el hombre tiene testosterona hasta el último día de su vida y el impulso es más o menos el mismo, independiente de la edad. La performance obviamente varía, pero el impulso es más o menos el mismo. Y así como hablamos de desinhibición, otra cosa habitual en este tipo de demencia es la apatía. Lo menciono como evento, sepamos ya por qué, pero se dan habitualmente en conjunto. Quienes son apáticos son habitualmente personas desinhibidas, es decir, un abuelo con demencia frontotemporal que está empezando con demencia frontotemporal, va a los hijos le dicen, papá, ¿me puedes cuidar al niño? Nosotros vamos a salir al cine, y le dice lo que de verdad piensa. Cabra por cual te cuidé a ti toda la vida, ¿qué te has creído? Llévate a tu guagua fea, mientras que los otros abuelos se muerden la lengua y sí, mijito, cuidan al niño. En el fondo, la desinhibición, por algún motivo, se da paralelamente con la apatía, y de nuevo es posible, al hacer escalas de desinhibición, escalas de apatía, correlacionar esos puntajes con el volumen de determinadas estructuras cerebrales en las imágenes estructurales, ¿no? Eso con las cuatro dominios cognitivos en general de la cognición social. Los últimos minutos que nos quedan los voy a ocupar para mostrarles más bien una aplicación
y perdón, en realidad perdonando la autorreferencia, o sea, la referencia al equipo donde estoy, porque esto tiene dos motivaciones. En el fondo, aplicarlo, mostrar un par de herramientas de estudio y además tratar de seducirlo, por si alguno de ustedes quisiera, no de seducirlo prácticamente, sino de seducirlo de que si eventualmente alguno de ustedes estuviera pensando después en buscar un tema de investigación, mi jefa lo recibirá encantada habitualmente para conversar de esto. Hay extrañamente, aunque no es una enfermedad muy conocida, es una enfermedad por ejemplo, nosotros tenemos 500 pacientes al año que se escanean, es decir, datos que se los digo para entusiasmarlos con esto. Tenemos resonancias estructurales, tomografías de difusión y tomografías estructurales que se están perdiendo porque hay un estudiante de magíster y hay un estudiante de doctorado, uno de ellos soy yo, y hay un montón de información que todavía se le puede sacar un montón más de provecho. Pero, ¿por qué hablar de esto puntualmente? Porque la esclerosis múltiple, si alguno no lo sabía, en general es una enfermedad que afecta a personas súper jóvenes y no es algo racista que haya puesto una mamá rubia y un pianista blanco, porque en general es una enfermedad más bien de caucásico, no solamente caucásico, pero es más probable en etnia más bien blanca. Y se da en personas que están en pleno desarrollo de sus expectativas laborales, familiares, y que terminan con limitaciones motoras o en algunos casos cognitivas a temprana edad, y en el fondo con una suerte de tropiezo en sus expectativas y en cómo se va a desarrollar su vida familiar y profesional de ahí para adelante. Por ejemplo, si esta mujer tiene un primer brote de esclerosis múltiple, esto no es trivial y le quiero dar la relevancia que tiene. Yo tengo incluido en mi tesis a un par de mamás así, con cabros súper chicos y de veintitantos años. Eso quiere decir, y ya nos dimos cuenta, que aparecen dificultades, por ejemplo, para reconocer las caras de miedo o de disgusto, etc. Eso quiere decir que esa mamá, cuando tenga un hijo adolescente y lo tenga que castigar, no va a saber cuándo se le está pasando la mano con el castigo. O si le está hablando muy duro después al cabro chico de 4 años y no logra interpretar la cara de miedo de la guagua, se le va a pasar la mano con el castigo también. De manera que empiezan en esta enfermedad a aparecer una serie de trastornos que afectan no solo la capacidad, por ejemplo, de procesar rápido una ecuación matemática, sino que también el funcionamiento familiar, el funcionamiento laboral, etc. Y esta enfermedad se basa en la aparición, y es un modelo súper atractivo, yo debo reconocerlo casi con morbo de que es una cuestión tan llamativa y por eso uno se apasiona mirándola, porque piensen que las personas que se estudian con esta enfermedad tienen lesiones en el sistema nervioso central, es decir, tienen de repente lesiones en el cuerpo calloso, entonces ahí sí disociaciones entre las funciones de un hemisferio y el otro ya de plano. Si tenéis lesiones del cuerpo calloso anterior, en el fondo están hablando por separado la planificación derecha y la planificación izquierda, los dos lóbulos frontales. Entonces el impacto cognitivo de esta cuestión, de cómo se deterioran las fibras de mielina, puede ser tremendamente nocivo. Y esta es la manera en que van apareciendo estos brotes, es decir, estos eventos de inflamación y de pérdida de axones, de mielinización del sistema nervioso central. Algunos como un síndrome clínico aislado, que por ejemplo no podéis mover un brazo, o no podéis sumar, o no podéis nominar las cosas, no podéis hablar, pero vuelve a la normalidad y no vuelve a haber otro evento. Eso en general se sostiene solo por un tiempo, hasta que vuelven a aparecer otros eventos en que puede ser exactamente la misma clínica
ahora es otra pierna, ahora no ves por un ojo, pero vuelves a recuperar la funcionalidad en el pie. Sin embargo, en la medida que se desarrolla esta enfermedad, en general se pasa a una etapa, y aquí hay una cuestión súper interesante de todos los sistemas biológicos. Aguantáis daño y para acá atrás aguantaste daño por muchos años, pero llega un momento en que eres incapaz de compensar ese daño y empiezas a acumular discapacidad física, cognitiva, lo que sea. Yo me leí en la pasada un paper con que aluciné para esta cuestión, que no tenía nada que ver, era un paper de un ecólogo que trataba de extrapolar una ecuación para todos los sistemas vivos. Y decía, lo aplicaba por ejemplo con los incendios, que si tú tienes un tremendo incendio y que muere un porcentaje alto de la población, de ratas, de conejos, de lo que sea, los sistemas aceptan esas perturbaciones y pueden recuperarse. Los sistemas biológicos tienen plasticidad para recuperar funciones y en un par de años vuelven a crecer los árboles, los ratones ya volvieron a poblar, hay conejos de nuevo, etc. Pero de repente existen, o la caza de ballenas, la caza de delfines, aguantan ser cazados hasta cierto punto, pero de repente los sistemas biológicos están allá caminando al borde del precipicio, les da el empujón y entran en un deterioro del que no pueden salir nunca y volver hacia su estado original. Y esa cuestión es lo que le pasa a los cerebros que se están lesionando, y no solo en la esclerosis múltiple, sino que también en un montón de otras enfermedades. Si ustedes agarran si hubieran tenido la buena suerte, por ejemplo, de una persona con Alzheimer, hacerle escáner 10 años para atrás antes de que debutara con el Alzheimer, se van a dar cuenta que a los 10 años el cerebro se fue achicando, fue perdiendo, no sé, 10 cc por año, los hipocampos se fueron achicando cada vez más, si le hicieron además, cosa que no ha pasado jamás. Justo 10 años para atrás, resonancias funcionales, se dieron cuenta que se fue desconectando ese cerebro, que fue cambiando la manera en que oscilaban la actividad de determinadas áreas neuronales, pero llegó un punto en que quedó la embarrada y apareció la enfermedad. Es decir, pudiste compensar hasta un determinado punto, y algunos los encontramos cuando ya pasaron ese punto de compensación y empiezan sencillamente a acumular discapacidad. Entre esos fenómenos aliados, ¿qué hay? ¿Hay procesos de recuperación y remilinización o son procesos de compensación de otras áreas o otras mismas de esas neuronas trataron de compensar el daño de las que habían perdido? Algunos remilinizan completamente, y eso se puede ver, por ejemplo, porque le hacen una velocidad de conducción y se va recuperando. Está más enlentecido, por ejemplo, la conducción de un sonido desde la cóclea hasta una determinada, o sea, desde el pabellón auricular a la cóclea y una determinada área del cerebro, y está lento. Al tiempo después se recupera y se normaliza, tú estimas que se remielinizó, ¿no? Algunos la inflamación es tan intensa que lo tienen que haber escuchado. Pasa algo que se llama degeneración valeriana, que se muere el axón y la neurona se empieza a morir para atrás. Cuando se corta el axón para acá, la neurona como que se retrae y se termina muriendo el sol, ¿no? Y eso pasa en algunos casos. Ahora, lo interesante de esto es que puede haber remielinización o puede haber pérdida axonal, y eso no necesariamente dice que se recupere o no la función, porque si la función es motora, el cerebro es tan plástico que de repente podría empezar a reclutar otras áreas para recuperar esa misma función. Pero entre evento y evento, algunos remielinizan, algunos se degeneran y se mueren las neuronas, y algunos se degenera la neurona y en el fondo lo que hace es que compensa con otro. Bueno, por ejemplo, una cuestión súper interesante es que se ha visto que después de un primer brote de esclerosis múltiple,
Tú, por ejemplo, ves la conectividad, no sé si hablaban de los conceptos de conectividad funcional y efectiva, no todavía. Tú ves la conectividad funcional, eso quiere decir, ves cómo oscila la actividad de estos dos lados, y dices que hay conectividad funcional cuando van oscilando de forma parecida, es decir, la actividad de este va para arriba, de este hipocampo va para arriba, y la de este va para arriba también, están en correlación positiva, ¿ya? Porque aumenta la actividad de acá y aumenta esta también, ¿ya? Entonces, lo que se ha visto en algunos casos es que hay, por ejemplo, lesión de una determinada área del cerebro y las otras empiezan a responder plásticamente aumentando la conectividad. Es decir, antes de la lesión desmielinizante, tú tenías y le puedes poner un valor, lo voy a poner un valor X, tiene un valor de 0,5, el coeficiente de correlación entre los dos hipocampos. Y después de la lesión, para compensar funcionalmente, la correlación sube en vez de 0,5, 0,8. Y eso te permite el aumento de la conectividad funcional que se puede ver por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales o en el electroencefalograma. Te permite compensar una determinada sección en la vía que los comunicaba. Y es una cuestión que si tú la analizas es muy inteligente. Si tenías dos neuronas conversando de lado a lado, cortaste una, lo lógico es que la neurona que quedó empiece a hablar más para el otro lado para compensar la función. Entonces, respondiendo a eso, pueden pasar las tres cosas: se pueden morir, se pueden recuperar, o pueden haber cambios en la conectividad que recuperan la función. Ahora, otra cosa interesante también que se ha visto es que primero dijeron el gallo que lo publicó súper bien, casi que juraba que se iba a ganar el Nobel, y el paper encima se llamaba "Aumenta la conectividad funcional del tálamo con no sé qué, conserva las funciones en la esclerosis múltiple". Y después cacharon que, claro, pues tú aumentáis la conectividad entre dos segmentos, pero de repente tener más conectada la ínsula con el hipocampo le da estoy arrancando por los tarros, quizás le va a dar un contenido súper emocional a tu memoria. Entonces, lo que en un momento puede ser funcional para recuperar una determinada habilidad cognitiva, puede ser un disparo en las patas de que viola la integridad de otras vías neuronales, ¿no? Entonces, eso también en parte bien interesante de esta enfermedad, que todavía falta darle la apretada al estudio para decir, este es el marcador que te dice de aquí para adelante se va, por ejemplo, a las pailas la memoria de trabajo, de aquí para adelante se va a las pailas la cognición social, etc. Y esto, no sé si respondo tú. Sí. Respondo tú. Y una de las gracias de la esclerosis múltiple es que independiente, aunque la vea el peor médico del mundo, va a clasificarlo, bueno, quizá el peor médico del mundo, pero cuando lo vea un médico muy promedio, va a clasificarlo en esta escala de discapacidad expandida. Y se ha visto, y es algo que trasciende a esta enfermedad, se ha visto que en algunos sentidos, en la medida en que se deterioran las habilidades motoras, también se deterioran las habilidades cognitivas, ¿ya? Es difícil establecer una relación de causalidad, pero se ha visto que quien está peor motoramente va a estar peor cognitivamente. La esclerosis múltiple ataca a todo el cerebro, no es como que se especializa en ciertas áreas. Fundamentalmente a la sustancia blanca. También puede comprometer a la sustancia gris, pero la descripción clásica es de sustancia blanca, y hay lugares que por lo mismo son más susceptibles de ser comprometidos, como el cuerpo calloso, que es pura sustancia blanca, es un patacón grande de sustancia blanca.
afecta a todo el encéfalo y la médula espinal también. Y la dificultad es que no... Tú dices, entonces podría ser súper frenológico porque cuando tenga comprometida esta área voy a tener comprometido esta determinada función. Pero eso sería si fuera sustancia gris. Porque en el fondo las asociaciones que tenemos de planificación y todo es más bien con la sustancia gris del lóbulo frontal. Y piensa que en el fondo, haciendo la comparación, si tú ves la sustancia gris, tú tienes la consola acá arriba del sistema que está funcionando. No se prende la luz, tú cachai que no se está prendiendo el sistema. Pero para meterte a la sustancia gris es como destapar y ver el cableado que está todo enredado por adentro. Por eso la complejidad y por eso la necesidad de repente verlo desde un approach más de conectividad que de localización solamente. También sirven las aproximaciones de localización. Y ahí uno va viendo un poco también que hay gente que tiene enfermedad que es predominantemente medular. Sepamos por qué, pero hay gente que casi puras lesiones de la médula. Esa gente llega a la silla de ruedas mucho tiempo antes que alguien que tiene enfermedad más de encéfalo. Y estas curvas son una cuestión que les gusta mucho hacer a los gringos. Una de las gracias para justificar el proyecto, aunque no lo hagan en este, sino que en cualquier otra enfermedad, es que en la medida que avanza una enfermedad, los costos asociados a su mantención son también mucho mayores, que están en dólares, pero también existe el concepto de ventana terapéutica. No es lo mismo agarrar a alguien que lleva 10 años con la enfermedad que encontrar a alguien que debutó hace un año, que empezó al tiro con tratamiento y que puede, desde el punto de vista cognitivo, hacerte cargo de la persona, es decir, hacerle un screening, decir, esta persona tiene una alteración de la cognición social, no reconoce las caras, entonces tengo que hacerme con una intervención cognitiva, familiar, cargo de ese déficit particular. Y esto es una cuestión que es súper de neuro prácticamente en todas las enfermedades. Y la intervención, que es el defender la intervención temprana, porque modifica la historia natural y modifica también los costos. No es lo mismo empezar a tratar a un esquizofrénico desde el primer momento, desde el brote, que empezarlo a tratar cuando ya lleva varios años siendo el loquito del pueblo, como pasa de repente en provincias, que algunos de ustedes es de provincia. Bueno, yo soy de provincia y hay loquitos del pueblo que viven por algún motivo vitalmente afuera de la parroquia y que... Pidiendo moneda. ¿Cómo? Pidiendo que moneda. piden moneda y que en el fondo están ahí sin tratamiento. No es lo mismo agarrar a ese caballero y darle remedios que agarrar, si alguno de ustedes se brota, se vuelve esquizofrénico ahora, le damos el tratamiento, el perfil de ustedes sería mucho mejor. Una de las cosas interesantes con la esclerosis múltiple era que se sabía que aparecía deterioro cognitivo, aunque era una enfermedad, primero que todos decían que era supermotora, y ya que estamos en la Universidad Católica, la primera persona que se tiene registro con esclerosis múltiple es Santa... se me olvidó de los datos fríos. Santa Catalina, parece, una alemana, una monja alemana que se cayó una vez se cayó a un lago congelado e hizo un brote. De repente las temperaturas extremas inducen brote en estas personas, y hizo un brote con eso y se fue deteriorando súper rápido en temas motores. Y se sabía ya hace un tiempo, aunque al comienzo era algo motor, que en más de la mitad tiene algún compromiso cognitivo. Sin embargo, lo que se habían estudiado era la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, memoria episódica, etc. Pero el tema de la cognición social, de la conducta social, es una cuestión relativamente nueva. Por ejemplo, no hay ninguna enfermedad en el auge hasta ahora que garantice
aunque esta enfermedad está en el auge y se ha metido lo de la cognición social así como por el lado. Pero no hay ninguna enfermedad en el auge que ahora te garantice que te tengan que evaluar la cognición social. Por ejemplo, si tú tenías Alzheimer, te tienen que evaluar la memoria y en algún momento hasta la psicóloga del consultorio más pobre tiene que ser capaz de decirte, ¿sabe qué? Ya no puede dejar solo a su papá porque va a quemar la casa. Sin embargo, todavía no existe una política que te diga, ¿sabe qué? Su papá ya no es capaz de reconocer cuando alguien está asustado, entonces no es bueno que lo deje cuidando solo a los nietos, no es bueno que lo deje solo en las situaciones sociales, tiene que acompañarlo, qué sé yo, eso no pasa en la práctica y en el fondo las personas que se van deteriorando en sus habilidades sociales se van marginando para que no dejen a la familia en vergüenza y eso en el fondo es un círculo vicioso que las empeora. Entonces uno de los objetivos, uno de mis objetivos específicos de la tesis, que es identificar regiones cerebrales cuyos compromisos se relacionen con el deterioro de la cognición social y aquí hay un grupo como de 30 pacientes que ya recluté y que les hice más o menos lo mismo que les contaba al comienzo, la prueba de falso paso, y esto lo van a ver seguramente con mayor atención mañana cuando tienen la clase de imágenes. Todos estos sujetos tienen una resonancia magnética estructural de cerebro. Estoy reclutando ahora yo como 30, otros 30 con resonancias funcionales, pero nosotros cuento aparte. Ustedes han visto, no sé si alguien ha trabajado antes con imágenes, no. Yo les mostré antes esta cuestión que aparecía un cerebro aquí con una área amarillita, ya sale acá, casi en la revista, ya en la revista Paula, este tipo de fotos, super ciencia pop. Pues eso que sale tan bonito es un soberano parto sacar cada imagen, tú que has trabajado con EEG, más o menos lo mismo. Sacar en el fondo cada imagen que te represente una región es un parto analítico. Sin embargo, para dar una noción de más o menos lo que se hace, cuando uno tiene una imagen de uno de nuestros pacientes, lo mismo los que hablamos con esquizofrenia, con autismo, etcétera, los cerebros que aparecieron acá, uno tiene la imagen cruda de la resonancia magnética. Y una de las cosas que hace el software que uno ocupa para el mapeo es primero segmentar la sustancia gris de la sustancia blanca. Y cuando se tiene esa segmentación, se llevan todos, para que uno entienda también cuáles son los errores que se pueden inducir, se hace una deformación, es una palabra súper fea, una transformación mejor a un cerebro darted template, por así decirlo, un cerebro promedio de todos los sujetos para poder compararlo, porque si no en el mismo espacio tendríamos la ínsula de uno por acá, la otra allá y no podríamos hacer ninguna comparación. Y luego llevamos esa a una normalización de un cerebro internacional que lo van a escuchar ustedes varias veces, que es el Atlas del MNI. MNI creo que es de Montreal, Neuroscience Institute creo, parece. Y posteriormente uno aplica estadística a cada, en el fondo a cada voxel, a cada unidad del espacio de ese cerebro para ver cuánta relación estadística tiene, por ejemplo, con la memoria de trabajo, por ejemplo, con el reconocimiento de cara. Y así como uno llega a la conclusión y se te van juntando todos los voxels del área fusiforme para el reconocimiento de cara. Tomás, yo creo que tú sabís, pero para contarle a los niños, hubo toda una polémica con un software de imágenes. Era con resonancia funcional de todas maneras, sí. Sí, era con... Era con funcional, no con estructural. Ah, ya. Que hubo un problema con un software que calculaba mal la significancia estadística de los resultados que habían. Entonces, al hacer un metaanálisis,
esperaron que hubiera un 5% de falsos positivos, que corresponde a un 95% de confianza, pero encontraron algunos donde había un 70% de falsos positivos. Entonces el software, se dieron cuenta que el software estaba bugueado y no calculaba bien la estadística, pero era esa Y técnica. el detalle, o sea, el título era como 40.000 estudios de neurociencia son falsificados, si ustedes lo buscan, 40.000 neurociencia, les va a salir ese artículo en Era Google. súper inflado. Claro, estaba súper inflado y por supuesto que cuando yo di mi examen de candidatura, como tengo resonancia funcional, me preguntaron qué opinaba de ese artículo y lo llevé ultra preparado y la cuestión es que defendiendo la resonancia funcional, la debilidad de ese artículo era que obviamente iba a dar exagerado porque no había ningún punto de comparación con algo positivo, entonces eran todos negativos contra... Pero comparaba los controles. Sí, es que eran solo Controles. controles. Entonces, como en el fondo los software estaban seteados para ver una dispersión, de leer una cuestión estadística, igual te iban a dar, uno asume que los cerebros están distribuidos gaussianamente, entonces si agarramos la ínsula de todos nosotros no van a ser todas iguales, van a ser diferentes, entonces nos metemos un software y aunque ninguno de nosotros tiene una enfermedad, el que tenga la ínsula más chica va a salir como que tiene alguna enfermedad o algo, ¿no? Pero claro, ser... hubo todo un tema estadístico con eso. Es que ese caso que mencionaste debería haber sido el 5% de los casos. Claro. Pero el estudio mencionaba números más altos. Ahora, como yo me quedo tranquilo en las noches y duermo sin culpa de que lo que yo hago es resonancia magnética de reposo. Y eso eran los tasks. Está subible. Claro, las pruebas relacionadas con tasks las que estaban mal seteadas para la significancia estadística. Entonces, afortunadamente pude dar sin terror mi examen y además encima el artículo salió súper poco antes de ¿Y usabas ese software también? ¿Cómo? ¿Y usabas ese software también? Porque Era era un software. Era con SPM, sí, ese mismo. Oh, justo, Sí. Te urgiste Sí, por un momento. me urgí, pero después no sé si no tengo tanta metacognición como para saber si me tranquilicé a mí mismo, pero la cuestión es que está exagerado el estudio. En el fondo el tema no es que no sirva para nada la resonancia funcional, sino que si tú le pides más estadísticamente, el resultado va a ser más... Sí, de hecho, cuando lo analizamos acá, porque fue, como nosotros somos EEG, era como jaja, Claro. golpe contra la resonancia, pero cuando lo analizamos era que en el fondo igual estaban bien, simplemente que los datos estaban un poco inflados, pero en el fondo cuando encontraron una diferencia, la diferencia iba a seguir estando ahí, solamente que no era tan grande como lo que se pensaba, entonces como que el paper en realidad hizo más ruido de lo que... Ahora, el gran argumento, a fin de cuentas, bueno, yo tenía 2 médicos en mi comisión, entonces lo pateé un poco con eso. El gran argumento a favor de la resonancia funcional es que ha servido para localizar el lenguaje antes de la cirugía. Ustedes saben que cuando hay un tumor cerebral y te van a sacar el tumor, te hacen una resonancia funcional, lo único en que sirve clínicamente para localizar en qué lado tenéis más centrado el lenguaje. Para que vean que no es como dice Lucho Jara, de que el lenguaje está a la izquierda o a la derecha, no, te buscan tu localización del lenguaje y hacen un mapeo de la recepción en función de dónde está ubicado tu lenguaje en el cerebro. Entonces, eso sirvió para mejorar la conservación y la recuperación del lenguaje un montón, y si no sería igual al placebo, claro, pero al final estaban inflados los datos y es cierto que en resonancia, como están de ciencia de cohete, yo afortunadamente yo soy médico, o sea, soy súper ignorante en términos de programación y de cálculo, pero
En el fondo, como todas estas cuestiones uno siempre se asocia con alguien de ingeniería, podéis irle apretando al software y pidiéndole más para que el riesgo de tus resultados falsos positivos sea cada vez menor. Y en estos pacientes que observamos nos dimos cuenta de que habían clústeres, es decir, en núcleos, grupos de neuronas en el cerebro, cuyo deterioro o conservación dependía clásicamente de la edad, del género y también de la discapacidad. Es decir, ¿cuál es la conclusión de esto? Hay partes del cerebro humano, especialmente del cerebro humano con esclerosis múltiple, que se van a deteriorar más independientemente de cuántos brotes hayas tenido, de cuánto tiempo lleves con la enfermedad, según la edad que tengas. Entonces eso es algo para tenerlo en cuenta. Nuestros hipocampos, por ejemplo, se van a achicar igual más con el tiempo que otras partes y la memoria se nos va a diluir en la medida que pasa el tiempo. Y esto, afortunadamente, para evitar las críticas de sexismo, salieron justo 11 clústeres mayores en mujeres y mayores en hombres. Entonces, dependiendo de si uno es hombre o mujer, también hay segmentos del cerebro que se van a deteriorar más o se van a conservar más en la medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, uno puede asumir que no es lo mismo ser una mujer con esclerosis múltiple, porque, por ejemplo, mi corteza, si yo soy mujer, si un paciente es mujer, su corteza fusiforme va a durarle más íntegramente durante el tiempo. Entonces, en cambio, si el paciente afectado es hombre, la corteza fusiforme y por lo tanto el reconocimiento de expresiones faciales se va a deteriorar más pronto en el desarrollo de la enfermedad. Y esto es como esto lo hice yo en mi computador, y de las cosas que uno muestra con orgullo después de haber trabajado no sé cuánto tiempo en que saliera esto, que se ve súper lindo. Es un montón de trabajo antes. Dice más o menos lo mismo. Si tú comparas los cerebros de los hombres con los de las mujeres, hay áreas del cerebro que se conservan más. Y mira, las áreas fusiformes se conservan más, el cerebelo se conserva más en la mujer que en el hombre. Entonces uno esperaría que las funciones que están relacionadas con esos segmentos se conserven también mejor según el género. Por lo tanto, está en una etapa muy primitiva, pero me va a permitir a mí decirle al clínico, ¿sabes qué? O meterlo en un algoritmo. Si esta persona es mujer y más encima comprometió esa área, ponle cuidado a esa función, porque es la que muy probablemente se va a comprometer al corto plazo. Lo mismo con la discapacidad general, pero ahora pasando a las funciones cognitivas, esto de repente a uno también le sirve como un control interno. La memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la memoria episódica. En nuestra investigación salieron asociadas con las que clásicamente son las áreas de las que más dependen. Un poco de ínsula, pero harto hipocampo en la memoria episódica, y cortezas que son muy puntualmente identificables. Ahora, cuando uno va a la cognición social, de nuevo aparecen clústeres, regiones del cerebro que están asociadas con determinada función. Y si yo les muestro el mapeo de dónde están fundamentalmente las áreas por ejemplo, de reconocimiento de expresiones faciales, llamativamente cerebelo supermarcado para la teoría de la mente y para las expresiones faciales, pero en expresiones faciales también giro fusiforme y en pruebas de falso paso, localizaciones frontotemporales, etc. Entonces,
¿Cuál es la gracia de esto? Que, por ejemplo, este equipo, no digo yo, obviamente, no estoy haciendo equipo, este equipo está pudiendo llegar a la conclusión de, mira, estos pacientes no solo dejan de poder sumar y restar a largo plazo, sino que además la señora lo echa de la casa porque se le olvida el aniversario y no cachan que la señora está enojada. Entonces, no cachan la cara larga de la señora porque se mandaron un comentario desubicado. No cachan la cara del jefe de disgusto porque hicieron un trabajo a media. Entonces, el potencial de esto es decir, esta persona tiene una atrofia significativa de esta área, por lo tanto, espero que ese deterioro en esta función no es algo estructural, es decir, no es que la persona sea desubicada porque siempre fue desubicada, sino que a causa de la enfermedad sus habilidades sociales de interacción se han visto comprometidas, ¿no? Y la prueba de Minicea incluye tanto reconocimiento de expresiones faciales como teoría de la mente. Y una cuestión muy llamativa es que tienen clústeres de correlaciones positivas en los diferentes lóbulos cerebrales, es decir, la cognición social es un fenómeno, o la conducta social es un fenómeno complejo que está ampliamente distribuido en el cerebro y no es como la visión que tú decías, occipital, la audición que es parietal. Es una cuestión mucho más compleja que recluta el funcionamiento de muchas áreas. Cosa que todavía queda harto por estudiar. El cerebelo, que ahora se ha vuelto a poner de moda, ya no es solamente para coordinar el movimiento de las piernas cuando le pegáis la pelota, sino que también parece que funciona o implica funciones en la coordinación de otras actividades relacionadas con la cognición social. Y afortunadamente, y esto es uno de los momentos que uno agradece estar vivo al final del procesamiento de datos, es cuando te da un resultado significativo y la cuestión era más o menos parecida a lo que salía en la literatura con otras enfermedades, porque si no tuviera empezado a dar un tiro porque nadie tendría que aceptar jamás ninguna regla, ¿eh? Entonces, en esta enfermedad, y eso da pie para decir el control y el seguimiento va bien, evaluémoslo ahora de manera funcional. El giro fusiforme se relacionó con las expresiones faciales y la corteza cingulada con la prueba de falso paso, es decir, con el reconocimiento de las medidas de pata, con la teoría de la mente, etc. Eso, entonces como conclusión final de esto, que es lo que yo les recomendaría llevar de la motivación y la conducta social, es que si bien es una majamama de funciones que todas conversan con todas, es súper posible tomar una, que es lo que en el fondo ustedes van a tener que hacer para su proyecto de tesis, no pueden hablar de todo, entonces tienen que escoger una cuestión chica que sea comprobable y que la pueda relacionar con un marcador electroencefalográfico, imagenológico, etc. Y finalmente, la recomendación que bueno, para mi manera de pensar, se la hago quizás porque no tiene tanto sentido. Hay que aprovechar la relación de esta universidad con los centros clínicos y con la disponibilidad de pacientes, porque en el fondo te pone en relación con un montón de gente con alteraciones cognitivas y con acceso a rayos. Por ejemplo, yo hubiera tenido que, ¿de dónde saco 180 lucas para escanear a cada persona? Es imposible, esta cuestión está en el auge y se podía por el acceso a los grupos. Eso, no sé si hay alguna pregunta. Terminamos. Le voy a pedir a algunos de ustedes que me manden un correo,